Entonces, grupo 3, ¿qué entiende Rousseau como contrato social? ¿Se me escucha? Sí, señor. Bueno, el contrato social para este autor es la suma de voluntades y adherencias a una a una serie de reglas colectivas, desde las cuales el cuerpo social genera un consenso para su subsistencia, regulación, funcionamiento y desarrollo. En este contrato existe una autoridad que se legitima por un proceso derivado de la voluntad social y una serie de normas morales, las cuales rigen el comportamiento y las conductas de los miembros, así como las leyes para mantener la vigencia del contrato y las órdenes de los políticos del mismo. Es decir, su función consiste en que exista la cohesión de la sociedad bajo las normas consensuadas que esa misma sociedad apruebe. Eso es lo que pusimos. Bien. Entonces, perdón, eras John, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. John, aquí podemos ver muy claramente el paralelismo que habría entre la noción de contrato en Rousseau con la noción de pacto o la noción de acuerdo, digamos, dependiendo en el autor que estemos o dependiendo de la propuesta, ¿verdad? Eso ya también está quedando bastante claro. Ahora, John, yo le haría una pregunta, ya simplemente, sería, ahí estamos diciendo que es algo así como un reconocimiento de las voluntades, decía usted, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por voluntades acá, yo? Y si no John, entonces cualquier otro de los del grupo. Bueno, yo soy del grupo también, Marcela. Adelante, Marcela. Eh, la, la voluntad es como, como la expresión ¿cómo es que se llama? De todo el pueblo, como el bien común, tal vez. Esa sería la voluntad general. Pero Ah, John había dicho que el contrato social es algo así como el acuerdo de las voluntades. ¿Qué serían esas voluntades? Porque en plural no puede ser la voluntad general, sino son particulares. ¿Cuáles son esas voluntades? Yo sé que no está explicado tal cual, por voluntad voy a entender tal cosa, ¿verdad? Pero yo esperaría que ustedes me puedan decir, bueno, yo creo que es esto. de ahí yo creo que es como el interés de todas o sea, no me refiero como a lo general, sino como el interés que tiene cada persona por, no sé, profe, la verdad yo no entendí muy bien eso. Bien, entonces, ¿y cómo lo podemos entender? Alguien que ayude a Marcela. Y no iba mal, dicho sea de paso. ¿Alguien del grupo Eh, 3 o de otro grupo? ok, Profe, después ya va a hablar Pablo, sí. Adelante, adelante. ¿no sería como la voluntad de cada persona o individuo, digamos, por estar de acuerdo con las normas y pertenecer al grupo social o colectivo? Sí, va por ahí. Ahora, yo estoy preguntando qué es la voluntad, qué son las voluntades, o qué es la voluntad, y vos me decís qué es la voluntad de cada quien, pero ¿qué es una voluntad? Estar de acuerdo tal vez con esas normas. Ok, bueno, por voluntad podemos estar de acuerdo, pero no se identifica. Es nada más para definirlo, es nada más para estar claros con algo. Una voluntad en este caso sería aquello a lo que estaría de acuerdo una persona o aquello a lo que tenderían las acciones de una persona, dado que esta persona se da a sí misma sus normas de acción. Eso es lo que podríamos entender como una voluntad. Ojo, y no es una No definición que esté entendí. en Rousseau. Es una definición que estoy tratando de dar yo. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poquito más fácil. ¿Quién dijo que no entendió? Yo, Carolina. Hola. Carolina. Ok, Carolina, vamos a ver. El punto es este. Eh, la voluntad es, por así decirlo, ese motor que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, digamos, a partir de la cual se condicionan nuestras acciones o se llevan a cabo nuestras acciones, ¿verdad? Las acciones en los seres humanos no surgen porque sí, ¿verdad? Hay que tomar una decisión a partir de la cual esa decisión entonces se concreta en actos específicos.
esas decisiones, esos actos específicos se llevan a cabo precisamente porque hay algo que en los seres humanos genera, mueve esos actos. Eso que mueve o que genera el acto, podríamos decir, o es lo que trataríamos de definir en este caso como las voluntades. O sea, es ese principio que hay en cada quien a partir de lo cual actúa o lleva a cabo acciones en direcciones determinadas por las razones que sean, ¿verdad? Y aquí, en el caso de Rousseau, lo que le interesa es decir, bueno, las voluntades, o sea, esos principios de acción de las personas van a estar encaminados en relación con cierta dirección una vez que estén todas pactadas dentro de un acuerdo en el cual consideran que lo adecuado es hacer determinadas cosas o restringir determinadas acciones o permitir determinadas actividades, por decirlo de manera general. Primero, no sé si con eso queda un poco más claro, Carolina, y segundo, Víctor, no sé si con eso entendés también a qué obedece mi precisión. Yo ahora sí entendí, profe. Gracias. Perfecto. ¿Y Víctor? Víctor era. Perdón. Oh, ya pifié el nombre también. Creo que pifié el nombre entonces. No era Molina. No sé, como el que estaba respondiendo primero. No sé. No, el que dijo ahorita, el que definió las voluntades en función de la voluntad de cada quien. O Pablo Choy. No sé, profe. Pablo, ¿fuiste vos? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, yo estaba tratando de hacer una precisión para no definir voluntades en función de una voluntad, porque lo que quiero es clarificar a qué se refería o a qué nos podemos referir en Rousseau con específicamente una voluntad. Sí, más o menos. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? No, más bien es que yo hice una aclaración. Cuando vos definiste las voluntades en función de decir que, bueno, es lo que cada voluntad hace, el asunto es, todavía teníamos que definir qué es una voluntad. Y eso fue lo que intenté hacer. La voluntad como ese principio de la acción, o sea, ese principio a partir del cual se generan acciones, se llevan a cabo acciones en los seres humanos. Nada más lo que quería era ver si quedaba claro esa precisión y por qué es necesaria. Ok. Sí, Ok, sí, claro. Gracias. perfecto. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Perfecto, entonces ahora, grupo 6, ustedes me van a ayudar por favor con la pregunta 4, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre poder y soberanía? ¿Y por qué el pueblo se puede entender como súbdito y soberano al mismo tiempo? Ahí sí se me escucha, profe. Sí, señor. Bueno, ahí básicamente en un momento de la lectura, Rousseau decía que no siendo la soberanía, sino el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. O sea, como ahí dice en la presentación, el soberano es un grupo. Entonces, digamos, Rousseau, bueno, yo entendí que quería expresar que la soberanía es algo con lo que ya se nace y que es solo el soberano el encargado de hacer valer como ese, por así decirlo, ese derecho que tiene. Y que el poder es algo que se llega a obtener y que pasa de un individuo a otro, pero que como el sentir del poder, o sea, como lo que se llega a sentir, o sea, como el ser empoderado, o sea, no cuesta más como desprenderse de eso. Ok, vamos por partes. Está bien en general, digamos. Ahora yo pediría la misma precisión que pedía antes en relación con la voluntad. ¿Cómo podemos? Vamos a ver, si yo hiciera un quiz, si yo hiciera quizzes en mis cursos y yo les dijera en este momento, sacan una hojita, por supuesto que eso no tiene sentido, pero digamos que si estuviéramos en clase, cosa que añoro, ¿ya? Pero digamos que yo les digo, sacan una hojita, le ponen el nombre y van a responder esta pregunta, ¿verdad? A partir del texto que leímos de Rousseau, ¿cómo podíamos definir la soberanía?
¿Qué es soberanía? De la misma manera que no vamos a encontrar la definición propiamente hablando de voluntad, pero en principio deberíamos poder reconstruir una explicación. ¿Cómo definiríamos soberanía en Rousseau? No sé, tal vez como una autoridad. Ajá, muy bien. ¿Qué más? em, Le pueden ayudar de los demás grupos o los demás integrantes del grupo 6, claro. Profe, Dígame. la soberanía es como el poder que puede ejercer el pueblo sobre sí mismo, ¿no? Efectivamente, es ese poder de qué? ¿Poder de qué? De decisión, como no, Eh, de voluntad también, de seguir las voluntades generales o no tanto las individuales, sino como el bien común. Y de alguna manera también tiene que ver con las voluntades individuales. ¿Por qué? Porque la soberanía lo que va a hacer, ¿se acuerdan? Cuando estaba diciendo estas voluntades, que estas voluntades son realmente el principio a partir del cual las acciones toman una dirección, la soberanía va a ser la posesión del poder de encauzar las acciones de las voluntades, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? La soberanía es ese poder político, obviamente, en esta discusión, es el poder político mediante el cual se puede mandar sobre las voluntades particulares. ¿Se entiende? Ahora, decíamos que el soberano es el grupo como tal. Esto lo que quiere decir es que, vean que aquí les puse una notita, esto va en contra de la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Rousseau lo que está tratando es de posicionar la idea de un Estado donde quienes manden sean todos, todos, a partir de una representación, obviamente. ¿Por qué? Porque no pueden, materialmente no puede ser el hecho de que todos manden o que todas manden, pero el punto es, la soberanía, el poder de mando del grupo social está más bien en el grupo como tal, no en un individuo único que posea ese poder y que lo imponga sobre el resto del grupo, sino que más bien el poder es del grupo y de alguna manera ese poder es puesto en administración en algún representante o en una cámara de representantes o como sea. Profe, Sí, entonces sería, bueno, se podría decir que es como un intento de cambiar un tipo de poder vertical como una monarquía y hacerlo horizontal, que aunque haya un representante, pues es como esa persona o ese ente que a fin de cuentas pues va a velar por satisfacer las necesidades comunes o de la mayoría. Efectivamente, aquí la tensión es que la jerarquización del poder es más democrática, si se quiere, que en el caso de la monarquía tal como la defendía Hobbes, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y esa idea de verticalidad la encontrábamos en la portada misma del texto de Hobbes. Vamos a ver si lo podemos ver así rapidito. ¿Ven? ¿Se acuerdan de este gran ser social que es el Leviatán? El Leviatán está por encima y es sumamente poderoso, está por encima y se impone a cada individuo. En ese sentido, de nuevo, aquí hay una contraposición muy fuerte entre Rousseau y Hobbes, ¿verdad? En tanto que Rousseau reconoce que es el grupo como tal en el que se distribuye la soberanía. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que el pueblo es tanto súbdito como soberano? Eso puede ser, digamos, como ahí usted puso en la presentación, que va en contra de la monarquía. O sea, al ser la soberanía, el poder como de decisión del grupo en sí mismo, o sea, pretende darle, digamos, al llamarse soberano, que pueda como tener como ese poder, pero que también al ser un súbdito esté regido bajo normas y como cierta autoridad.
Vean qué bonito. Cuando Rousseau hace esa explicación, lo que introduce es en la explicación una tensión por contradicción. ¿Por qué? Porque realmente las nociones de súbdito y soberano son excluyentes entre sí. Lo que es súbdito no es soberano, tradicionalmente considerado, ¿verdad? Y lo que es soberano no es súbdito, son irreductibles el uno al otro. Pero cuando Rousseau dice que como la soberanía es del pueblo, y el poder entonces en ese caso es del pueblo, entonces es tanto súbdito como soberano. ¿Por qué? Porque el poder es el del pueblo. Pero ¿es poder para qué? Retomo la pregunta que ya les había hecho. Es el poder que tiene para hacer que las acciones de las personas que están en el grupo social se dirijan de una determinada manera, se restrinjan de una determinada manera. Y al mismo tiempo es el efecto que tiene sobre las acciones de cada una de estas personas el hecho de tener que someterse a esas reglas. Yo como persona participo del grupo que tiene el poder, pero también me someto a las leyes que ese grupo instaura para todos y todas, para que podamos relacionarnos. Entonces, por eso es esa dualidad, por lo menos prima facie, contradictoria, mediante la cual soy parte del poder y también tengo que obedecer ese poder. Como decirlo así, en las explicaciones de la modernidad generalmente lo que se dice es que se encuentra una manera de repartir el poder tal que los sujetos son libres de reconocer cuáles son las normas generales de conducta, pero al mismo tiempo tienen que someterse a esas reglas que en libertad y racionalidad generaron para todo el grupo. Entonces, por eso es que es súbdito y soberano. ¿Se entiende bien esta parte? Sí, profe. Gracias, perfecto. Muy bien, entonces ahora el grupo 4 me va a ayudar con la pregunta quinta. A ver, grupo 4, ¿por qué la soberanía es inalienable e indivisible? Y aquí ahora sí, ¿qué entendemos en contraposición a voluntad individual? ¿Qué entendemos por voluntad general? Grupo 4, perdón, pregunta 5. No hay nadie del grupo 4. Profe, Hola, hola. nosotros habíamos puesto, bueno, lo de que por qué la soberanía es inalienable e indivisible. Ajá. Bueno, es que la soberanía en tanto como pueblo soberano, pusimos que tiene necesidades y valores comunes que los hace ser un ser colectivo. Y aquí Rousseau personifica la soberanía y la ve también como una entidad universal. Y al ser un fin común, es imposible eliminarlo de la sociedad. Y lo mismo entendemos al decir que es indivisible. El autor ahí nos propone que es imposible, ya que es decir que el poder no se puede dividir y compartir, porque si no estaríamos hablando no estaríamos hablando de voluntad general, sino de voluntad particular. Y además, con la voluntad general, bueno, este es el cuerpo del pueblo, entonces cada individuo es una parte de este cuerpo, lo que significa que es la voluntad del pueblo la que maneja o lleva al Estado a cierta dirección. Entonces, por ejemplo, las leyes son entonces hechas para el bien común y al contrario de esto, la voluntad particular es la preferencia personal de un individuo, o sea, de las que pueden crearse asociaciones de personas que tengan una opinión diferente a la general, que cuando es compartida por varios se vuelve una voluntad general diferente a la primera impuesta. Entonces, también el autor se pregunta si es posible errar esta voluntad general. Y la soberanía, como la imagina Rousseau, es la voluntad o los intereses del pueblo, por lo que entonces es casi imposible que cometamos errores sobre lo que nosotros mismos estamos buscando. Sí, claro. Bueno, eso fue más o menos lo que pusimos en la respuesta. No, bastante bien, Elena, muy bien. En ese sentido, empecemos por lo último. Obviamente, de nuevo, recordemos que Rousseau, también alguien me preguntó ahora, y volvimos sobre la explicación. Rousseau es bastante optimista, ¿verdad?
Obviamente, esa ausencia de error tiene que ver con que él considera que los seres humanos, de manera racional, nos vamos a conjuntar de la mejor manera en este contrato. Porque precisamente conjuntarnos es para evitar los errores, es para evitar más bien los errores que se generan, las inadecuaciones que se generan, precisamente porque nos salimos de nuestro estado natural. Eso por ese lado. Ahora, efectivamente, la inalienabilidad e indivisibilidad de la soberanía tiene que ver con que la soberanía nunca va a dejar de estar en el soberano, nunca va a dejar de estar en el individuo, perdón, en el grupo social, nunca va a recaer en un único individuo, eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Sino que siempre, siempre, siempre será del grupo. Y el grupo no se la puede dar, no se la puede retirar como tal. Ahora, sí puede darle, en ese sentido, algún lugar dentro de los acuerdos, le puede dar algún lugar de preeminencia a alguien como para que detente una situación de poder, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el pueblo esté renunciando como tal a la soberanía propiamente, sino que está reconociendo precisamente de manera soberana que habrá quienes tengan algún puesto de poder determinado precisamente por el acuerdo, por el contrato. ¿Verdad? Y la indivisibilidad, aquí también hay una tensión interesante a propósito de la división del poder, o sea, la división de la soberanía tiene que ver también con la discusión que para nosotros ya ahora es una cuestión tan habitual como la de pensar si el poder es uno o si los poderes son varios. Por ejemplo, la distinción de Montesquieu a propósito de los poderes como pesos y contrapesos. Ustedes recordarán eso. Bueno, en mis tiempos eso se estudiaba en educación cívica. No muy bien, pero se estudiaba, digamos. Entonces, tal vez ustedes recordarán esa discusión con Montesquieu a propósito de los poderes, que para hoy por hoy están para nosotros de manera completamente integrados, digamos, poder legislativo, judicial y ejecutivo en nuestro caso, ¿verdad? Y son discusiones, de nuevo, de época, ¿verdad? Y por supuesto que la soberanía tiene que reconocer esa voluntad general como la detentora en última instancia de la soberanía. Elena, ¿agregarías algo? Bueno, es que eso fue básicamente lo que habíamos puesto, o sea, lo que entendimos con esa pregunta. O sea, sí nos costó un toquecillo interpretar el libro, pero sí, eso fue lo que pusimos. Perfecto. Bueno, está bien. Ahora, también más adelante, cualquier pregunta, ¿verdad? Si tienen dudas sobre el texto, recuerden que hay atención a estudiantes y también me pueden escribir, ¿verdad? Con toda confianza. Bien, grupo 2. Al final tenemos una pregunta que es muy puntual a propósito de qué entiende Rousseau por el derecho del primer ocupante. ¿Ustedes me ayudan con eso? Sí, profe. Bueno, básicamente Rousseau lo que nos establece con el derecho del primer ocupante es como, yo lo entiendo como 3 premisas. Me pareció mucho a la práctica que habíamos hecho de las premisas. Ok, adelante. En la que si el territorio no ha sido habitado por nadie, esa persona que lo va a ocupar, no lo ocupe más de lo necesario para subsistir y que esta posición sea motivada por el trabajo y el cultivo, pensando en un individuo que pues no tiene, digamos, nada más que su fuerza como herramienta del trabajo, pues pueda ejercer su derecho como el primer habitante en esa tierra. Entonces, digamos, eso es básicamente lo que él determina como el derecho del primer ocupante, que esa persona que encuentra una tierra que no ha sido habitada y la necesita para subsistir, pueda ocuparla y esté en derecho. Esto se relaciona con el concepto
de propiedad individual, porque ese sentido de permanencia, de pertenencia que conlleva el derecho del primer ocupante, es como cuando él dice, y lo cito, el primero que habiendo cercado un terreno se ocupó de decir, esto es mío, y encontró gentes lo bastante simples para creerlo, despoja a los demás del derecho del primer habitante y se hace poseedor de tierras ajenas. Eso, digamos, yo creo que lo veo más claro con el ejemplo que hablábamos antes de las 13 colonias. Dado que, bueno, yo siento que Rousseau tuvo mucha influencia en lo que es la independencia, y de hecho, digamos, todavía se ve, inclusive, por ejemplo, los pasaportes americanos, la primera hoja, viene el primer artículo de la Constitución que dice "We the people of the United States", y bueno, viene ahí como toda la frase de que cada hombre viene libre, y es como literalmente una cita de Rousseau. Ajá. Y yo siento que eso se utilizó, esto que nos dice Rousseau del primer ocupante, se utilizó para justificar que las personas que emigraron de Europa a los Estados Unidos, bueno, a las 13 colonias en ese momento, podían declararse bajo el derecho del primer ocupante, porque no necesariamente cuando llegan pues se enfrentan con los habitantes nativos que había en ese momento, que se encontraban en la parte oeste bueno, en ese momento del territorio, pero que bajo ese derecho pueden hacerse valer como propietarios y que por ende pueden construir un estado. Sí, como fue lo que posteriormente fue las 13 colonias, y luego de su independencia pues declaran que por su derecho de primer habitante, bueno, de primer ocupante, tienen el derecho de independizarse de Gran Bretaña. Claro, yo ahí agregaría un par de cosas. La primera es que efectivamente, ahora, no es tan cierto que los nativos americanos, que hoy llamamos nativos americanos, estuvieran solo en la parte oeste. Lo que sí es que con la expansión de las 13 colonias se fueron arrinconando cada vez más hacia el oeste. Pero sí había, y ve qué curioso, porque también de nuevo, lo que es terrible de la historia de las colonias, no solo de las colonias de Estados Unidos, sino de las colonias en general, es que generalmente se encuentran criterios, todos discriminatorios, a partir de los cuales se justifica por qué a estos no los reconocemos como iguales a nosotros, y por lo tanto tiene todo el sentido que los desplacemos. Porque nosotros vamos a aprovechar mejor las tierras, o porque porque ellos son paganos, porque son salvajes, no importa, cualquiera que sea la excusa, siempre va a ser una excusa terrible, ¿verdad? Y en ese sentido, las colonias, tanto las que se llevaron a cabo en Estados Unidos, como las que se dieron acá en el territorio nuestro, digamos, de Latinoamérica, de lo que llamamos Latinoamérica, justificaban también a partir de ese tipo de reflexiones, digámoslo con todas las palabras, incluso un montón de atrocidades. Digamos que Rousseau no tenemos por qué decir que Rousseau sea culpable de eso, digamos, pero sí hay algo extraño, hay algo por decirlo así, lo menos curioso, digamos, en la manera en que esto se llevó a cabo. Pero efectivamente, tu respuesta está bastante bien, Verónica. Gracias, bro. Perfecto, perfecto. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta sobre los contractualistas, sobre este primer módulo que estamos cerrando en este momento. Profe, yo tengo como un tema en realidad que me gustaría que pudiéramos hablar. Claro. Rousseau habla sobre la pena de muerte vea, voy a Adelante. leerlo para que podamos entender. Dice que la pena, ¿se me escucha? Sí. La Sí, pena de adelante. muerte inflige
infligida. Sorry. Sí, es que no me carga. Ya, la pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada casi desde el mismo punto de vista. A fin de no ser la víctima de un asesino, se consiente en morir si se llega a serlo. Luego dice que, por lo demás, todo malhechor, al atacar el derecho social, hácese por sus delitos rebelde y traidor a la patria. Deja de ser miembro de ella al violar las leyes y hasta se hace la guerra. El punto es que, no sé, me gustaría como que, que habláramos de estas ese tema. justificaciones de la pena de muerte, Sí. claro, de la pena capital. Claro, y lo va a encontrar también en Hobbes, con todas las palabras, digamos, de que quien atente en contra de otros y de la armonía, se sitúa por ese mismo hecho en estado de naturaleza de nuevo, y entonces básicamente lo que está diciendo es, aquí que mande el más fuerte, diría Hobbes. Y por supuesto, como la sociedad es mucho más fuerte que él, pues le va a pasar por encima. En el caso de Rousseau, la justificación de Rousseau es más o menos la siguiente. Quien atente contra la voluntad general reconocida en las leyes, en el contrato, quien atente en contra de ellas, está atentando contra la armonía y contra la supervivencia del grupo. Y a partir de ahí le da derecho al grupo, obviamente eso tiene que estar reconocido en la voluntad general, o sea, tiene que haber una pena de muerte establecida, pero él justifica que esta pena de muerte esté establecida precisamente en el hecho de que quien violente la voluntad general atenta en contra de todos los demás y todos los demás están en derecho de defenderse con la potencia del caso. Y en este caso, la potencia implica incluso el disponer de la vida de alguien. Lo que están haciendo estos autores realmente es hacer una justificación, es una argumentación a favor de la pena de muerte. Sí, es eso, es una justificación simplemente. Y de alguna manera, también le dan la responsabilidad de su condena y por lo tanto de su propia destrucción a quien violente las reglas. Porque lo que dicen es, vea, si nadie rompe las reglas, pasa todo bien, ¿verdad? Pero si usted rompe las reglas, es usted mismo el que se está exponiendo. Así que vea a ver usted qué hace, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, le pasa la responsabilidad al individuo, porque lo que más o menos está diciendo es, bueno, y al grupo no le queda más remedio que tomar acciones tendientes a su conservación en caso de que esto pase. Entonces, no sé si con eso te ayudo a que quede un poquito claro. Sí, claro que sí. Gracias, más bien. Y por supuesto que es una justificación, es simplemente una manera de argumentar. De la misma manera que uno va a encontrar en estos autores y en muchos otros autores más, justificaciones sobre, por ejemplo, el no reconocimiento, por ejemplo, de los nativos americanos como personas, digamos, o de las personas que están en esclavitud, no reconocerlas con los mismos derechos o cosas por el estilo. Porque, bueno, históricamente así fue. Pero son justificaciones, digamos, son argumentaciones que, las cuales también tienen que ser abordadas críticamente, como para poder situarlas en sus alcances respectivos, claro. Muy buena pregunta, dicho sea de paso. Muchas gracias por ella, Fiorella. Perfecto. Bien, a menos que haya otra pregunta.